¿Cómo me le va? Bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo me le va? ¿Cómo dice que van sus lecturas, sus propósitos lectores? ¿Ya siente que diciembre se le viene encima y nomás no ha leído lo que ha querido? Tranquilo, porque además van a venir vacaciones, va a tener tiempo, relájese. Pero sí métale también, o sea, tampoco se me duerma, ¿no? Póngase a leer un ratito. Póngase a leer. Además ya sabe que está el equilibrio entre el libro gordito y el libro chiquito. O libro de un tema, libro de otro tema. Pero el libro gordito y el libro chiquito ayudan para que el equilibrio se dé. Cuando sienta que no está logrando, búsquese uno de 60 páginas y ya está. Bueno, eso es medio tramposón, pero sé de gente que lo hace, que se propone, qué sé yo, leer uno al mes, uno a la semana o leer muchos y a veces empieza a hacer trampa. Y ¡ay, qué bien! No traemos el libro de la entrevista. Bueno, pero saldrá en la entrevista. Porque ustedes verán que nos vamos a trasladar a un lugar paradisíaco. Pero ¿para qué nos vamos a trasladar a un lugar paradisíaco? Ustedes se preguntarán. Para el programa que se llama, como Jorge Alberto lo bautizó, Testimonios de una vida. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a las circunstancias, que nos superan? Bueno, que arranque la tertulia. El programa del día de hoy, ya Jorge Alberto dijo cómo se llama, porque él lo bautizó. Se llama súper largo y así complicado. Que ahora él nos va a decir de qué demonios va esto. Yo siempre he dicho que contamos historias porque los personajes están en estado de decepción. Porque no digas siempre ni digas nunca. Pero o sea, yo he dicho. Bueno, yo he suena dicho. Muy categórico. Yo he dicho que contamos historias cuando los personajes están en estado de decepción, es decir, que están en una circunstancia diferente a la que están acostumbrados. Y evidentemente hay personajes para quienes la excepción es muchísimo más intensa que para otros. Hay veces que para que uno esté en estado de decepción basta con que se desvíe un poquito de la ruta habitual en el coche, por ejemplo, y ya está en estado de decepción. Y a veces... Bueno, en Ciudad de México puede ser algo dramático. Sí. Terrible, no es solo un estado de terrible. Excepción, no es algo cotidiano, puede ser algo dramático. Claro, pero no es excepción, porque eso nos pasa cada tanto. Entonces, eso también. El asunto es que a veces ni siquiera tenemos injerencia en esas excepciones. A veces no nos podemos mover mucho. Y a los escritores les ha pasado. Les ha pasado en momentos como la pandemia. Yo durante mucho tiempo esperé la literatura, por ejemplo, del 11S o la literatura de los temblores en México. O que además hay poca. Hay mucho más del 11S, hay menos de los temblores de México. Del último yo no he leído nada, del 2017 yo no he leído nada. Y ahora yo tenía, por ejemplo, cierto recelo con la literatura de la pandemia, porque como en la pandemia ahora estábamos todos conectados, todo el mundo escribía de todo el tiempo, ¿no? Y ya hay cosas así. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con escritores que se ponen a escribir sobre sí mismos cuando hay circunstancias como un poco extrañas, como cosas que uno no puede, pues, si uno se desvía, uno pone cuidado y entonces ve cómo sale de las callecitas o se baja y se pelea con 14. En la pandemia uno no podía hacer nada. O hacen lo que yo hago. Le llamo a Jorge Alberto y le digo, estoy perdida. Me dice, ¿qué hay cerca? ¿Qué calle hay? Y le dije, hay un oxo y un árbol. Ajá, y así. Y no me ayuda, me deja ahí tirada. Claro. Ya después tengo que buscar yo la solución. Bueno, pues eso. Eso y pues ya, es que yo ya estoy a punto. ¡Sí, Mayra! Yo no traigo el libro. Vamos al versus. Es un librazo. Ahora sí no hay manera. O sea, no hay manera. Ahora sí creo que me va a ir medio mal. Salman Rushdie, como les dicen. No sé por qué le dicen Rushdie. Salman Rushdie. Porque así se pronuncia en indio. Ay, bueno, Rushdie. Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato. Bueno, recordemos que en 2022, cuando estaba dando una conferencia en Estados Unidos, lo ataca un extremista, lo ataca un fanático y es un momento bastante
pues bastante dramático, porque además cuando la fatua por los versos satánicos, cuando lo empiezan a perseguir, cuando hay precio por su cabeza por haber publicado los versos satánicos, esto ya pasó hace varios años. Él ya estaba viviendo una vida más bien tranquila, él estaba viviendo una vida pública, y de pronto aparece esta persona en medio de la gente que estaba en ese evento, y llega con un cuchillo. Y con ese cuchillo lo ataca, lo enfrenta directamente en el escenario. Rushdie tiene heridas en la mano porque con la mano se protege, tiene heridas en el ojo, bueno, perdió el ojo, eso ya lo sabemos ahora, en la garganta, en la boca, o sea, fueron varias las cuchilladas que recibió. Y pasado el tiempo decide escribir Cuchillo justo para platicar sobre su experiencia. Y es muy interesante el libro porque por un lado está recordando el momento, o sea, está entre el trauma, entre lo que le dicen que pasó y lo que él recuerda, está tratando de reacomodar esas memorias como en una especie de collage. Y luego empieza también un recorrido hacia el pasado cada tanto, pensando en cuando estuvo atacado, cuando empezó a ser perseguido, pensando en todo lo que tuvo que hacer tras ser perseguido, que tuvo que estar escondido, que tuvo que estar en un país como Reino Unido, que sí lo tenía, que no lo dejaban ir para ningún lado, que después se fue a Nueva York. Que además, entonces, incluso Cuchillo se puede complementar con Joseph Anton, que es un poco la historia también de esos días de cuando le pusieron la fatua, pues. Bueno, de hecho, y porque acá tengo el nombre anotado porque no me acordaba cómo y se me fue. De hecho, me recuerda mucho por cómo está recordando, porque además está recordando su rehabilitación. O sea, en Cuchillo habla acerca de todo el proceso de rehabilitación físico y emocional, y me recuerda mucho a Colgajo. Me recuerda Lanzón, Philippe Lanzón. Exactamente. Que es uno de los que fue víctima de... Uno de los sobrevivientes del ataque a Charlie Hebdo. El libro me recuerda mucho a Colgajo, tiene mucho que ver. Y hay una parte también interesante porque él decide no nombrar a su asesino y él mismo dice, no le quiero decir ni asesino ni fanático. Entonces le llama A. Y entonces todo el tiempo habla de A. Y hay una parte dentro de Cuchillo que es muy interesante porque él tiene una conversación con A imaginaria. Y es una joya, porque es una joya acerca de las razones del odio, de las no razones del odio, acerca de los fanatismos, hay un cuestionamiento sobre la religión como razón y causa de estos odios y de estas acciones y de por qué lo hizo y de dónde viene este chico. Interesantísimo, la verdad es un librazo Cuchillo y ya usted no tiene ni que oír a Jorge Alberto, pero oígalo porque pues, siempre no, es un librazo y tiene que votar por ti, Jorge Alberto, no, porque me acordé de Joseph Anton. Y me acordé de Colgajo, del autor de Colgajo, de Lanzón. Ahí habla precioso además acerca de su mujer, de su cuarta mujer, ¿o quinta? Cuarta, Elisa, sí. Que fue la que le tocó estar ahí, no en el ataque, porque además a ella le avisan. Entonces, y los paparazzis, y en fin, está todo en Cuchillo. Bueno, yo traigo, no, de nuevo, es que pues sí leo en electrónico. No, y además se me olvidó el otro. El libro es de Santiago Gamboa, lo voy a leer el título porque es largo. Bueno, uno pregunta en la librería por Ciudad Presidio, pero el título es Cosas para hacer en la tarde antes del fin del mundo. Santiago Gamboa es lo máximo. Es lo máximo como persona, pero es lo máximo como escritor, es genial. Pero Tim Mayra. Santiago, como muchos de nosotros, pues le cayó la pandemia. Se aisló con su mujer y su hijo y pues probablemente para no enloquecer, porque además Santiago es verborreico y sus novelas son y da vueltas y así va construyendo el mundo. Así como él, porque él es como un ropero. Es exuberante la manera en la que escribe. Pues yo creo que y un él poco es exuberante. Para no enloquecer. Creo que está en China. Me acaban de decir que está en China. Yo no sabía que está en Jorge China. Alberto, saludos pues, hasta China. Jorge Alberto, quien sea. Seguro nos está viendo en China, Santiago colombiano. Entonces, pues hay un pretexto, la pandemia, está encerrado. En la pandemia, en realidad, sobre todo si alguien se dedica, como él se dedicaba, a escribir y a dar conferencias, pues su vida no cambiaba tanto en un sentido muy, muy radical, pero entonces tiene que empezar a enriquecer anécdotas, ¿no? Y a recordar cosas del pasado y a recordar a algún amigo, y eso
que además, insisto, es verborreico, es divertido, es súper contundente con algunas de sus opiniones, le abre la posibilidad en los recuerdos, uno, de empezar a hacer crónica de viaje, porque ahorita está en China, pero él ha vivido en muchos lugares. Sí. Qué sé En yo. Italia hizo Y en Francia, un gran trabajo. El síndrome de Ulises es una novela de él en Francia, cierto. ¿no? Y ha estado por muchos lugares, pero además se da el tiempo como de ponerse a reflexionar y transcribir y utilizar de pretexto algunas llamadas telefónicas para empezar a dar opiniones, para empezar a hacer disertaciones sobre la literatura, sobre el arte, sobre varias cosas que le preocupan y genera unos argumentos tremendos, Santiago Gamboa. Es evidentemente un libro súper íntimo de Santiago, porque además es el Santiago de ahorita, ¿no? Es el Santiago que habla de su familia, algo que no le conocíamos así en sus libros, porque aunque algunos tienen un piecito en lo autobiográfico, no. Hay entradas qué sé yo, hoy es 18 de mayo de 2020 y alguien me preguntó por tal cosa. Y 2 meses después, ya recordé qué es lo que pasaba. Y entonces va construyendo como un montón de líneas de trama y además, de pronto también va pasando que se entera de mi amigo tal se murió, me acaban de avisar. La verdad es que hace 5 años que no nos hablábamos. Bueno, él no me hablaba a mí, un día dejó de hablarme, no sé por qué. Y entonces va contando esa historia, el amigo, que además es otro escritor conocido, ¿no? O cosas por el estilo. Y entonces, da clases, da cursos en Zoom, etcétera, etcétera. Y entonces se va creando como este gran ambiente de qué le sucedía a Santiago Gamboa en la pandemia. Y pues no le sucedió lo que a Rushdie. Claro, Santiago escribió una cosa así. Bueno, lo de Rushdie no fue en la pandemia, fue en el 2022. Y creo que es esa oportunidad de ver en alguna medida también cómo nos enfrentamos nosotros mismos a la pandemia, porque dentro del libro es inevitable decir, yo hacía eso, a mí me pasaba eso, alguien... Yo así también me enteré de algo, ¿no? Entonces, y cómo se iba dando seguimiento a las noticias y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, es un libro que se vuelve muy, muy, muy cercano. Bueno, ahorita que decía Alberto lo de los amigos, aquí por ejemplo también, obviamente es una reflexión sobre la muerte, sobre la vida, sobre la enfermedad, y está presente Paul Auster, por ejemplo, como uno de sus amigos que está padeciendo todo lo que está padeciendo, porque además él hace la reflexión sobre que murió su nieta, murió su hijo y ahora tiene un cáncer, y también sobre Martin Amis y el proceso que tiene. Entonces él en algún momento hace una reflexión de decir, porque, o sea, yo era quien tendría que haber muerto en ese ataque y en cambio están muriendo estos dos amigos. Entonces vale un montón la pena. Es una gran recomendación la que trae Mayra González hoy. O sea, no sé ustedes, pero francamente, o sea, de las tops de la tertulia. O sea, pero bueno, ya que usted votó y está feliz porque va a leerse a Salman Rushdie, todo empezó este programa, como siempre pasa, con la excusa de la entrevista. Y es que venía a México, de hecho, hoy que estamos grabando este programa está volando de regreso a Colombia, Piedad Bonet. La escritora, ustedes seguramente la conocen y la recuerdan por lo que no tiene nombre. Ay, es que hasta se me atora el título. Que es el libro que ella escribió de no ficción sobre el suicidio de su hijo Daniel. Ahora vuelve a la no ficción y les vamos a platicar de qué va. Y vamos a platicar de La mujer incierta con Piedad Bonet, que es un libro sobre no ficción, que es un libro que, bueno, Juan Alberto, hablabas sobre Santiago Gamboa de la pandemia. Ajá. Y es un libro que Piedad escribió por sentir en la pandemia que necesitaba recordar esos momentos que la convirtieron en la mujer que es. No es una autobiografía, ella misma lo dice. No es una autobiografía. No es una autobiografía básicamente porque en realidad no hace un recorrido exhaustivo de su vida en orden. De hecho, hay un par de hipótesis que trabajamos con ella sobre cuál es el hilo conductor de ellas, pero sí está contando fragmentos de su vida, fragmentos muy puntuales que tienen que ver con algún momento de la infancia, con alguno de la adolescencia, con alguno de cuando era una madre muy, muy, muy joven, y también de cómo se fue desarrollando como escritora, ¿no? Son esta suerte de fragmentos en donde además... Pues es que, no sé, Pilar es como linda. Pues volvió a decirle Pilar. Ojo, porque en la entrevista usted se va a dar cuenta que le dice Pilar 17 veces. Pero
Ella lo sabe. El libro dice que todo el mundo le dice Pilar. Así que va a pasar 17 veces. Y es un libro además sobre una época, es decir, sobre una época en la que las mujeres tenían ciertas obligaciones que se tenían que ir cumpliendo conforme iban creciendo. Cuando eras niña te tocaba esto, cuando eres adolescente, luego el matrimonio, luego los hijos. Y ella, entre que intentaba ser obediente, tenía también sus momentos de rebeldía, que fueron muchos, fueron necesarios y la convirtieron en la gran escritora que es ahora. Premio Reina Sofía de Poesía, por ejemplo, para todos aquellos hombres que aparecen en La Mujer Incierta y que decían, ¿tú qué escribes? O sea, ¿de qué hablas? Pues ahí está, Piedad Bonet en la entrevista. Ahora sí. Estamos el día de hoy con Piedad Bonet, La Mujer Incierta es lo que nos trae, que además, vean la foto, es que cuando yo vi la portada, Piedad, bienvenida, cuando yo vi la portada, cuando me enviaron, es una foto espectacular, o sea, lo que hicieron con la foto es espectacular, pero la foto es preciosa. ¿Qué edad tenías acá? Pues mira que tenía por ahí 22, lo sé por la camisita. Ya estaba o en la universidad o había salido de la universidad. Espectacular, La Mujer Incierta, y justo queremos arrancar con la temática que tenemos hoy en el programa, Piedad, y que está La Mujer Incierta, La Mujer Incierta, pues es una historia, no es una autobiografía porque no estás contando tu vida, pero sí vuelves a la autoficción. ¿Por qué vuelves a la autoficción? Mira, he pensado que ese libro me estaba esperando hacía muchos años, porque en la poesía tú te expones mucho tu intimidad, ¿no? Sí. Pero además muchos de los temas que están en La Mujer Incierta ya habían sido como tocados de alguna manera en la poesía. La infancia, el padre, la madre, el tema de la niñez y la belleza. Y este libro se me impuso al principio de la pandemia porque me quedé atrapada en un lugar donde no tenía computador, no tenía biblioteca, tenía solamente un cuaderno. Y me acuerdo que empecé a escribir la novela allá. Esto no es una novela. Empecé a escribir estos textos allá también como una manera de sostenerme. Pero luego cuando regresé, entonces escribí qué hacer con estos pedazos, pero ya esto estaba muy arraigada la idea en mí, es decir, como una necesidad. Porque me ha interesado siempre mucho el tema del cuerpo, pero más que teóricamente, a partir de mi propia experiencia, que ha sido, digamos, suena como muy grandilocuente, dramático. No he tenido nunca una enfermedad grave, pero mi cuerpo me traiciona desde que tengo 5 años, todo el tiempo. Entonces, me hacía falta escribir desde ahí, pero esto cogió por otros terrenos, se desprendió de ese, no nunca del todo, porque el cuerpo atraviesa todo el libro, pero me llevó por otros rumbos. Hablando de rumbos y antes de entrar al cuerpo y a otra cosa que yo creo que atraviesa el libro, es muy clara esta contraposición de poesía y prosa. O sea, hay quien dice que son géneros opuestos, ¿no? Hay quien habla de lo poético y lo prosaico justo como una contradicción. Incluso hay quien dice que la poesía está más cerca del ensayo, por ejemplo, que la narrativa. Y sin embargo, tú cambias de género y lo haces muy bien. ¿Cómo le haces para cambiar de registro con tanta comodidad, para ser una poeta narradora, una narradora poeta? Sí, porque mira que durante mucho tiempo desconfié, digamos, había un poeta muy bueno y de pronto encontraba su novela, desconfiaba profundamente. Pero luego la vida me ha enseñado que se puede trabajar en varios géneros. De hecho, yo también he hecho dramaturgia, tengo 8 obras de teatro, todas montadas. O sea, no es un ejercicio por allá solitario, sino con los actores. Pero el teatro es lo que menos se me da. Lo que más se me da es la poesía. Pero lo que siempre quise ser fue novelista o cuentista. A los 24 años intenté escribir mi primera novela
y por fortuna tuve suficiente autocrítica para decir, esto no está funcionando. Porque en realidad, desde la adolescencia estaba escribiendo poesía. Ahora, los narradores que más me gustan son los muy poéticos. Por ejemplo, Proust me deslumbró. Después descubrí a Isaac Dinesen. Y por el camino tengo una lista maravillosa. John Banville, Bohumil Hrabal con Una soledad demasiado ruidosa, todos sus libros. Entonces, esos son los que me llegan al alma y podría decir que han sido mis maestros. Aunque Truman Capote, que no es especialmente lírico, también me enseñó cosas en esa prosa. Los norteamericanos en general, Carson McCullers, etc. Entonces, lo que un escritor tiene siempre es una intuición. Esto es un poema, esto sería una obra de teatro. A veces dicen, esto sería un cuento y de pronto se le convierte en novela, porque también puede suceder eso. Pero yo creo que es muy difícil que nosotros nos equivoquemos en una cosa de esos. Lo que sí pienso es que mi narrativa está impregnada, o yo quiero que tenga un aliento poético, lo cual no quiere decir que está lleno de imágenes, ni de cosas musicales especiales, ni de fiorituras de ninguna índole, pero sí creo que constituyen un mundo completo. Ahora que hicieron un estudio preliminar para la antología del Reina Sofía, la persona que lo hizo son 120 páginas. Nunca había visto una lectura tan precisa y que me iluminó incluso a mí, porque encontraba unas relaciones que yo jamás había establecido. Sí, fue muy chévere. Entonces, yo creo que ya maté yo ese prejuicio con mi propia experiencia y ya me animo a leer o novelistas que de pronto hacen poesía. A eso les va menos bien. No tiene sentido. A eso les va menos bien. De pronto uno que lleva 10 y que es un añorante de la poesía y el pobre fracasa, ¿sí? Pero en el fondo lo saben. Es que además todos empezamos como poetas en la adolescencia y pubertad. Afortunadamente muchos dejamos el camino sin que nadie se enterara, que era lo que correspondía. A mí me pasa algo curioso con La mujer incierta porque yo sabía de qué iba La mujer incierta, yo sabía qué era lo que iba a leer. Nos vimos en Panamá el año pasado y te faltaban las últimas páginas y hablamos acerca de esa dificultad de terminar. Y conozco a Piedad, pero yo la leía y cada vez la leía más desprendida de ti. O sea, la leía cada vez más como una novela. Como ese otro personaje al que le pasaban cosas, que en el internado le pasaban cosas, que de pronto tenía me encanta el encuentro con un poeta en donde dice, pues creo que estoy dudando de que yo misma sepa de poesía, ¿no? O sea, pero me desprendí completamente en algún momento de que eras tú. Me parece que eso muchas veces con la no ficción puede generar una barrera, pero de verdad que al final parece una novela. O sea, es la historia de un personaje. Sí, mira, Vivian Gornick, en un libro maravilloso que tiene sobre la narrativa personal que llama La historia y la circunstancia, pero eso lo encontré después de haber escrito esta novela, dice una cosa muy cierta y es, tienes en la no ficción que construirte como un personaje que sea lo suficientemente distante y lo suficientemente cercano. Es decir, porque si lo haces completamente distante, que a veces ha pasado, ya voy a dar unos ejemplitos, entonces pues no vas a lograr esa conexión emotiva con el lector, pero si lo haces muy cercano, entonces de pronto se te convierte en una cosa anecdótica que eso no le interesa a nadie. Pero hay libros de no ficción donde falta, digamos, como la vibración emotiva. Es que estoy pensando en Jean Améry, que hace unas memorias donde él utiliza unas estrategias maravillosas, como por ejemplo hablar de él en tercera persona, luego habla en segunda persona, pero es tan intelectual el acercamiento que hace que como que no logras penetrar en el hombre que era él.
que además debía ser muy interesante porque era un hombre muy torturado que terminó en el suicidio. A ese que añoras ver, como que no logras verlo. Pero hay otra cosa, Mayra, y es que tú siempre estás escribiendo para un lector. Y entonces ese lector no se te puede aburrir. Entonces tienes que ir buscando todas las maneras de, yo podría decir, es como estimularlo, ¿no? Y por eso da la sensación de que es una novela, ¿no? ¿Mm? Hace rato empezaron a hablar del cuerpo como uno de los ejes de la mujer incierta. Yo creo que hay otro, y conforme lo leía, a diferencia de Mayra, yo no te conocía, yo no sabía de qué iba el libro ni nada, pero de pronto me dio la impresión de que escogiste parajes en diferentes momentos de tu vida que se terminaron relacionando de alguna forma con aquello que te llevó a ser escritora. Porque están, de hecho, acabas con el lector, pero eso lo iba yo a preguntar después, pero ya lo mencionaste. Pero ¿qué tanto entonces estas etapas que elegiste te definieron como escritora? Más que hacer la escritura de estas etapas, pues, como en este juego. Absolutamente todas. Desde que nací. Porque yo me acuerdo de mi propia mirada infantil. O sea, deslumbrada con el mundo. Y también aterrada con el mundo. Porque, como dice Rosa Montero, yo pertenezco a, vamos a ponerle un nombre más liviano que el que usa Rosa, que es al club de los nerviosos. ¿Sí? O sea, no a la raza, ni bueno, al club de los nerviosos. Entonces mi mamá me daba goticas muy chiquita porque yo debía ser una niña como miedosa. ¿Sí? Pero mi mamá también tenía sus temores y mi papá sobre todo, ¿no? En un poema digo que él me legó el regalo amoroso de su miedo. Pero yo me acuerdo lo que me impactaban las luciérnagas, lo que me impactaba una cometa en el cielo volando. De ahí nace mi mirada poética, ¿sí? Pero además mi mamá me hizo lectora muy rápido. Y entonces yo me metí en el mundo de la fantasía. Y cuando tenía como 7, 8 años, me di cuenta que ese mundo que me había leído no existía. Y fue como un duelo, un primer duelo que yo hice. Bueno, luego viene una adolescencia muy atormentada, donde la literatura me soportó. Y luego yo podría decir que ya cuando me hago escritora sin publicar, porque uno puede ser un escritor que no publica, a los 20 y pico, era sobre todo la insatisfacción. Entonces yo creo que la insatisfacción y como una especie de desazón permanente ha tenido, es decir, está en la raíz de mi quehacer literario. Y mientras más escribo, más necesito escribir. Como que yo creo que muchos escritores sustituimos la vida con la literatura. Hay unos que no, como Joseph Conrad o como Rimbaud, ¿no? Que se van el mundo los llama. Hemingway. Sí, Hemingway. Yo me aferro a la literatura como sustituto de una vida que a veces me resulta pesada. Y esto es un proceso de racionalización del proceso de la escritura. Lo pregunto porque sabemos que uno escribe desde diferentes niveles de conciencia, ¿no? Hay incluso estas categorías de un autor inconsciente, un autor liminal, algo que uno no siempre está consciente de todo lo que escribe. Pero para escribir sobre el proceso de la escritura, sí hay que estar consciente de él. Si hay un proceso de aprehensión de esa... No se te olvide que yo fui profesora 32 años y analizaba pues en los textos un montón de cosas que tienen que ver también con lo biográfico. Por lo biográfico que estuvo tan proscrito durante un tiempo, dice que el autor no interesaba para nada. No, a mí me interesa profundamente cómo murió ese hombre, en qué circunstancias creció, etcétera. Entonces, yo fui creando una conciencia sobre la escritura a partir de esa enseñanza. Pero además he sido una mujer que ha necesitado mirarse
Entonces me miro a veces en los consultorios de los psicólogos o los psiquiatras, no con demasía, porque no quiero ser una paciente perpetua, Ajá. no, no, no. Por momentos he ido como a tratar de solucionar cosas allí, pero la mejor manera de mirarse es leyendo, porque tú lees y te reconoces en el otro, ¿no? Y también los años. Es decir, a medida que tú envejeces, pues ya tienes una conciencia mayor de quién eres. Y yo creo que ese libro no lo habría podido escribir a los 40, ¿no? Es decir, es una cosa que se te impone cuando ya tienes vida suficiente para que mires hacia atrás. Lo que dices de la importancia de la lectura, por eso la importancia de las citas en La mujer incierta, de citar a otras escritoras, Sí. de encontrarte en otras. Creo que sobre todo mujeres. Porque me ayudaron mucho las mujeres, pero no quiere decir que no haya hombres, o sea, que yo haya hecho una lección deliberada, sí, ¿no? Esta Carrer, por ejemplo, que me leí yoga mientras estaba escribiendo este libro, etcétera. Yo creo, primero, que tengo una manía académica que me lleva a acordarme de las cosas para citarlas. Pero no es por eso que cito, es porque quiero decir que yo soy también eso que leo y que esas personas están siempre presentes en mi vida y me constituyen. Y también creo que y ahí lo digo de manera un poco irónica, porque conozco a alguien que dice cosas de otros y nunca cita? nunca las ¿Se le cita, olvidan las pero comillas? le he encontrado frases exactas de otros autores y no dice. Me parece que eso es una mezquindad, ¿no? Entonces me parece que es muy... es decir, hay que ser generoso y hay que decir, Rosa Montero me dio cosas para este libro, Siri Husband me las dio, Natalia Ginsburg está ahí. Es decir, hablar de mis fuentes y de mis hallazgos y también otorgarle al lector esa información. Léete esto, sería buenísimo, porque yo soy literatura. Yo soy sobre todo una mujer constituida por la literatura porque le dediqué a ella y le sigo dedicando toda mi vida. Hablabas del cuerpo como parte fundamental de La mujer incierta, como eje en La mujer incierta. Es el cuerpo y todas sus vicisitudes y la salud mental también. La salud mental se están cruzando los dos, toda la historia de La mujer incierta. Y me pregunto cómo hiciste para equilibrar esos desequilibrios constantes dentro del texto. Del cuerpo, Del cuerpo, con todo lo que tenías que observar del cuerpo y reobservar, y de la salud mental con todo lo que tenías que observar también. es que mira, la escritura de un libro es siempre una aventura y está llena de hallazgos. Y yo no podría definirme nunca me había definido como una persona que tiene una fragilidad mental, ¿no? Ajá. No, porque como he ido por la vida con suficiente paso fuerte, eso estaba como en la retaguardia. Pero de pronto esto pasó a un primer plano y me doy cuenta de que en realidad yo he sido una persona, o sea, otra vez el clan de los nerviosos, ¿no? Que eso ha determinado montones de cosas. Entonces, el equilibrio viene solo, porque yo no me puedo poner a proponerme equilibrios, ¿no? ¿De dónde nace el equilibrio? De mi conciencia como lectora. Yo quiero que mi lector no vaya a ver una mujer un día en el horror de la enfermedad mental o de la enfermedad física, sino la realidad de lo que soy, que es una mujer que en su vida eso tiene pesos relativos, ¿no? ¿Mm? Sí, a veces se ponen duras las cosas con esos miedos, ¿no? Vuelven en la vejez, ¿ah? Los ataques de pánico que ya pensaba desterrados, de repente han vuelto. El verdadero problema era ser capaz de confesar esa fragilidad. Sí. Pero si tú no encuentras a un escritor que sea capaz como Carrer, de decir, soy bipolar, lo descubrí a los 60 años, me pusieron choques eléctricos. Hombre, ¿por qué lo vamos a menospreciar por eso? El problema estaría en nosotros como lectores, que tenemos prejuicios. No, es que estamos en una época donde la fragilidad mental
se ha incrementado brutalmente, porque es que estamos expuestos a miles de cosas, entre otras a la posibilidad de la extinción. Venimos de una pandemia, el cambio climático nos está mostrando cosas aterradoras, tenemos esa cosa horrible de las redes, que vino a entorpecernos la vida, ¿no? Y a facilitárnosla también en algunas cosas. Pero entonces yo creo que un escritor tiene una obligación de señalar esas cosas que están sucediendo en su época, que de resto, pues ese esfuerzo gigante de estar 2 años escribiendo un libro para ocultar cosas fundamentales, pues no vale la pena. Oye, Piedad, ¿te apapachaste? ¿Apapachaste a esta chica, la jovencita? A mí hubo una escena que sí, o sea, estuve a punto de mandarte un mensaje. Pero esta escena tan violenta, cuando estás amamantando y entra este hombre, que además es mayor, es jefe, o sea, es una autoridad, y entra y tú le dices, oye, es que voy a amamantar. Ah, no, sí, yo soy un hombre de mente abierta, yo soy un hombre liberal. Me dio tanto coraje, pero también pensar en la escritora que está recordando, que está rememorando, y estos pasajes que deben haber sido muy duros. Me imagino que también hiciste un pacto con la Piedad jovencita, con la Piedad niña, o sea, se apapacharon. Sí. Me dio mucho pesar de esa niña. Ajá. Me dio pesar de esa adolescente. Me dio mucho pesar de esa mamá joven, o sea, me vi así lejana y frágil, y yo sí, es que todavía puedo revivir el sufrimiento que tuve. Ay, sí. Sí, porque esto es como cuando te sientas en el diván y cuentas una cosa y lloras, ¿no? Que se supone que es lo que tienes que hacer. Aquí yo no lloré. Lloré con el libro sobre Daniel, porque era otro, no era yo. Pero ¿por qué no lloré? Pues porque ya soy otra. Y porque logré eso que me había propuesto y que durante tanto tiempo pensé que no iba a lograr. Sí, que yo a los 15 quería ser escritora y a los 30 no lo era. Claro. Entonces, también pensé en los jóvenes, porque yo amo mucho a los jóvenes, porque estuve en las aulas mucho tiempo. En ese que quiere ser escritor y le toca estar en un call center, ¿sí? O en esa que quiere ser escritora y tiene 2 niños y no sabe cómo sacar las horas. Entonces, pues no es que me las propusiera, ¿no? Sino que están ahí en mi cabeza para decir, mira, sí se puede, ¿no? Yo lo pude hacer. Pero eso se me reveló a la mitad del libro. Yo iba a escribir sobre la incierta. Y de pronto escribí también sobre la que sí había podido y la que tiene certezas. La rebelde. Y esto va a sonar redundante, pero no lo es tanto. Todo el libro es a pasado, menos las 4 esperas, menos las esperas. Ah, sí. Que las esperas tienen que ver con esa Pilar de la edad que está escribiendo el libro. Sí, de esa Piedad, de la edad que está escribiendo el libro, yendo a visitar a sus padres ancianos. Claro. Y que eso se llama la espera. Claro, yo les puse la espera de una manera un poco cruel, ¿no? Sí. Pues porque están de verdad esperando la muerte y ellos lo saben. Sí. Por lo menos mi padre sí lo sabe, ¿no? Y mi mamá lo intuye desde su oscuridad, ¿no? De su cabeza. Porque lo que es aterrador es días idénticos sin mundo de afuera, ¿no? Entonces, pero eso se me reveló también por el camino. De pronto dije, qué dolor hay ahí, pero también qué belleza, ¿no? Mi mamá diciendo un trabalenguas, o mi papá contándome cosas que no aparecen ahí, como que en la ceguera es un síndrome de la gente muy vieja, ve poemas en el techo, a pesar de que es ciego. Lo encontré en Oliver Sacks. Cuando él me lo contó, y después yo fui a mirar algo en Oliver Sacks, encontré eso. Entonces me pareció que era tan necesario, ya que yo estaba hablando de un libro sobre el cuerpo, de un libro también de un transcurrir, ¿no? En el tiempo, poner eso que también puede ser mi futuro, ¿no? Claro. Que puedo tener el futuro de mi madre, que se fue a los 100 años ya,
pero el de mi padre, que con ese estoicismo, habiendo sido un hombre tan severo, tan nervioso, y lo lleva con tanta serenidad. En estos días me preguntó cómo estoy recordando mucho de la infancia. ¿Será que eso le pasa a uno cuando se va a morir? Me dijo. Y yo le dije, pues no, papá, ¿no? O sea, podría haberle dicho sí también, sí, papá, pero creo que es porque está quieto, porque está ciego, lo que le queda es la memoria, ¿no? Entonces, fíjate que él está haciendo con la memoria lo que yo hice también aquí con la memoria. En cambio, mi mamá perdió la memoria. Ya cuando le muestro una foto de ella vieja no se reconoce, pero se la muestro joven y dice, sí, soy yo. Entonces, hay tantas cosas lindas ahí, ¿sí? Que por eso me decidí a poner eso como ese presente que sostiene a la mujer incierta que está recordando quién fue y está tratando de saber quién es. Tampoco lo sé, ¿no? O sea, lo sé a medias. Sí, sigo siendo incierta. Por eso el titulazo de la mujer incierta. Pues vámonos con lo último porque Vámonos. se nos acaba el tiempo. Pilar, acá en la Otra vez le estás cambiando. Pero no, Bueno, pero es que eso dice en el libro. claro, en el libro dice que todos en algún momento Sí, sí. alguien me tiene que decir Para Pilar. que veas Por que eso le... Yo trabajo con tantas pilares que yo creo que por eso lo tengo tan claro. Son muchísimas las pilares que tengo alrededor. Pero por eso puse esas páginas advirtiendo que todo el mundo me dice Pilar. Piedad. Acá en la tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lectora, ¿qué manías tienes? Como lectora, ¿Qué manías tienes? sí tengo unas manías. La primera es una taza de té que se multiplica a lo largo de la tarde, no demasiado, pero sí. La otra es que tengo que tener mínimo 4 horas por delante. O sea, si son las 2 y tengo una cita médica a las 5, no me siento. Me siento a leer, no me siento a escribir, porque no voy a alcanzar el vuelo. Lo otro que tengo que tener ropa cómoda. Entonces me dejo lo que tengo arriba y me pongo el pantalón de la pijama y unas cosas para estar en la casa. Eso. No necesito demasiado silencio, pero sí necesito silencio. No puedo poner música porque la música interfiere con la música de la prosa o la música del verso. Y debería estar más aislada, pero tenemos esa cosa horrible de la relación con el celular. Y mi celular está ahí y yo miro ahí como por el reojo si me interesa o no, pero digamos que es como una semi-interferencia. En realidad estoy muy sola en mi casa, en mi biblioteca, que es un ámbito que amo. No, lo que te quiero decir es, no puedo escribir en un café, cuando viajo no traigo computador, lo que traigo es para tomar noticas, no más. Pero ni siquiera mis columnas las escribo cuando estoy afuera. Las dejo listas y las mando antes, aunque no sean coyunturales, porque yo cuando viajo lo que estoy es mirando el mundo, leyendo y gozando el día a día de una cosa fuera de mi casa. La mujer incierta, Piedad Bonet, ya está en todos lados, ya está el audiolibro, ya está el ebook, no hay pretextos. Y nos encantará que nos mande sus comentarios si ya la leyeron o si va usted apenas a emprender el vuelo, pues que nos compartan sus comentarios. Gracias, Piedad. Bueno, a ustedes muchas gracias. Vamos a lo que sí. Es que con Piedad podríamos hablar muchísimo y bueno, y Jorge Alberto le seguiría diciendo Pilar y entonces terminarían siendo muy cercanos. Pero ella es por indulgente. eso. Yo no soy indulgente. Por eso a Mayra no le digo Por Pilar eso yo le nunca. digo, por eso yo le dije, Alberto, Piedad. Ya vieron ustedes en la entrevista, Piedad, ¿no? Nada más no vieron cómo lo pellizcaba por abajo, pero Doña Piedad Bonet o Pilar. Oye, ya vámonos al spoiler, ¿no? Hay que Vámonos empezar. al spoiler, pero Acuérdese. usted tiene que ir a leer La Mujer Incierta, tiene que ir a leer Lo que no tiene nombre. Y Tim Jorge Alberto. Es precioso. Durísimo. Y tiene Píquele, que píquele, leer píquele. la novela ¿Qué hacer con estos pedazos? Y su poesía, por supuesto. Y tiene que leer a Rushdie también. Y ya. Y nos vamos al spoiler. Ya no hay tiempo para que Jorge Alberto diga Tim. Jorge Alberto.
Seguimos con esta sección que parece que les está gustando a ustedes. Nos han llegado comentarios de que se divierten muchísimo. Ojo, de una vez avisamos para que usted suspenda, le baje, se vaya a hacer el café, el desayuno, lo que sea, donde a la hora que nos esté escuchando. Este va a ser el del spoiler. Si no quiere chismes de este libro que le puedan arruinar ciertas partes de la trama, entonces ahorita haga mutis. O háganos hacer mutis. Queremos hablar del niño con el pijama de rayas sin limitarnos. Sin limitarnos. Que de nuevo es adaptación, de nuevo tiene adaptación. De nuevo tiene adaptación. Eso quiere decir que los libros más spoilereables pues sí. o arruinables son aquellos que ya hicieron película. Bueno, platicamos con John Boyne hace una o dos tertulias, una o dos temporadas, no programas. Creo bueno, que hace un par. Que tenía que ver con el libro que además es la continuación de este. Bueno, es una segunda parte muy lejana. Tú no lo entrevistaste tú ya lo habías entrevistado para radio. Aquí está dedicado para los Phil dos. Guadalajara, ¿no? Ajá, yo no estaba, yo me fui. Entonces, ¿por qué puso Mayra? Además lo escribió a la inglesa. Muy amable. Pero bueno, échalo a perder, ándale. Bruno es un niño, es el niño con el pijama. No es un niño. Yo nomás empiezo a llorar. Que es el hijo del encargado, del oficial encargado de un campo de concentración, de un director de campo de concentración, y como la vida es medio aburrida, pues no debe haber mucho que hacer. Ahí sí está, porque además los campos de concentración estaban apartados, ¿no? O sea, sí había viven en la casa que es la casa que está apartada. Está ahí. Sí. O sea, no es que estén en una ciudad. No. Lejos exacto, de que todo. está apartada del campo y está apartada de la civilización, sí. Y entonces, porque Bruno se suele salir, llega a la reja, esto estoy siendo súper sintético, y ahí se encuentra, se me acaba de olvidar con Shmuel. Con Shmuel, eso. Shmuel. Otro niño de su edad, alemán, con el que platica, y una de las cosas que le llama la atención es que Shmuel usa un pijama de rayas. Un pijama de rayas que... Ay, no, porque pensé que venía aquí. Porque pensaste en la película. Sí, que evidentemente es el uniforme del campo de concentración, ¿no? En medio hay un asunto que tiene que ver con la hermana. La hermana está medio enamorada, medio de uno de los oficiales del campo. De los más desgraciados. Ajá. Bueno, pues es que no sé si ahí había más o menos. Y le entran unos extraños celos por el hermano. Una cosa muy rara. La hermana es mala, aunque luego en la otra novela parece que no lo es tanto. No, pero la hermana lo es. Muy mala, en la otra mala. novela también queda claro que es mala. La hermana probablemente sin una intención clara, sabiendo de lo que iba a pasar, pero sí con una intención de darle... ¿De joder? Sí, o sea, estate quieto a Bruno. Le dice, pues yo sé dónde hay uniformes, yo sé dónde hay pijamas de rayas para que te pongas uno y puedas jugar con tu amigo. Y... No. Es que además lo que hace John Boyne es que así como están narrando, evidentemente los niños no saben lo que está ocurriendo, pero uno como lector sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando. Entonces, cuando Bruno está ya por entrar al campo, por estar al lado de Shmuel, por jugar, por usar el pijama de rayas, o sea, uno como lector ya sabe qué va a pasar y dice, espérate, no te metas. Pero es que además ahí nos ponen el conflicto moral. Porque, a ver... Ya estás llorando. No. No, Clara, ¿se te escuchó? No. Estás en el sollozo. ¿Cómo decía Bastián de chiquito? Sollozar. Sollozar, decía Bastián de chiquito. Bruno se va a meter... Estás sollollando. El día en que a Shmuel y a los demás de ese grupo... Les toca cámara de gas. Entonces, en realidad, Bruno va a morir en la cámara de gas. Uno se pone súper triste por Bruno, por la inocencia de Bruno, pero y yo lo sé muy bien, lo hemos platicado y hay lecturas que apuntan a eso. Hay quien dice que es una justicia o divina o poética, porque finalmente el papá de Bruno era muy mala persona, eran nazis matando a todos los presos de los campos de concentración y de campos de exterminio, y pues Bruno acaba siendo como una gota en el mar, ¿no? Una gota en el mar de toda esa injusticia, todo ese dolor,
que no se justifica, y entonces creo que ese es el gran mérito del libro de John. O sea, tuvo una idea genial, se le ocurrió algo increíble, pero luego nos puso en ese conflicto moral a los lectores, y que nos pongan en un conflicto moral a los lectores siempre es una buena idea. Además hay algo interesante con el libro, porque por la perspectiva que él utiliza, es un libro que ha sido leído muchísimo, millones de lectores, de todas las edades. Entonces, chiquitos que lo leen a los 11, 12, 13 años más o menos, que es cuando empiezan a leerlo, no necesariamente activan todo. Y nos ha pasado con lectores jóvenes con quienes hemos hablado del final del libro, ¿no? O sea, no necesariamente activan qué es lo que no ya va a pasar. O sea, no dimensionan, no tienen como todo el contexto para dimensionar lo que va a pasar. Que además, claro, John Boyne no lo pone como tal. No. O sea, ahí se queda cuando está Bruno por entrar, el día que sabemos nosotros como lectores que toca la cámara de gas. Bueno, de hecho, el último capítulo empieza diciendo, después de aquello, nada volvió a saberse de Bruno. Es para chillar. O sea, y a mí me gusta chillar con los libros, eso sí. O sea, no de ahí, Mayra, pues ¿para qué no estás libros para chillar? Es para chillar. Y se disfruta un montón. O sea, que está escrito muy bien. Muy bien. De hecho, no sé si quieres, ya que estamos en el spoiler, la peli es buena. Ya que dijiste eso de Boyne, ¿no lo dices? No leo la frase. Tampoco. A ver si le... No, pues ya que la perdí. Es que es buenísimo. Bruno arqueó una ceja. No entendía qué pasaba, pero dedujo que tenía que ver con protegerlos de la lluvia para que la gente no se resfriara. Y entonces la larga habitación quedó a oscuras. Pese al caos que se produjo, de algún modo Bruno logró seguir sujetando la mano de Shmuel. No la habría soltado por nada del mundo. Ya, no diremos más. Jorge Alberto va a ir a secarse las lágrimas, a sonarse la nariz, y luego ya viene con Divúlgala. Pues vámonos a los números, vámonos a la ciencia. Pero no va a haber números hoy. Pues si se llama los... yo pensé que decía los números tienen la palabra. No, ya no leo. La señora no se lee. Oiga, señora, siéntese, señora. Traigo un libro que es un libro... A ver, dentro del gran... Es que no quise leerlo. Dentro del gran espectro que hay de los libros de Divúlgala, por ejemplo, la semana pasada hablé de un libro muy difícil, lo dije aquí, que era... Porque lo leyó en inglés además. No, además, pero era difícil, pues era un libro de un científico casi haciendo ciencia, evidentemente no, porque si no, no habría entendido yo nada, pero estaba en ese... Y el que traigo hoy, que también es de un científico, pero está en el nivel inferior, es decir, este es de los sencillitos, pero que el además título, es súper divertido. ¿Cómo va a ser un súper divertido? Súper divertido, y se llama... Yo voy a decir el título y tú el autor, que no, es belga. porque pues, si no es mi sección, manito. Los muertos tienen la palabra, de Philippe Boxo, o Bocho, o Bojo, B-O-H-X-O. Los muertos tienen la palabra es un libro escrito por un forense. El doctor Philippe Boxo. Ay, qué forense. Divertido. Ay, qué bueno que te plazca. Lleva más de 1 millón de ejemplares vendidos que en un año o cosas así. Ya lo vamos a traer al spoiler. No es una novela. Ya sé. Es un forense, ha sido 30 años forense en Bélgica, y lo primero que dice es, si ustedes vieron CSI no tienen ni idea, ¿no? O sea, así no es el asunto. Así no es el asunto, porque las cosas funcionan muy diferente. En estos 30 años, por ejemplo, he usado el ADN 3 veces, ¿no? Algo por el estilo, o sea, para identificar, porque además no hay una base del ADN de todas las personas en todo el mundo y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y entonces, basándose en historias cotidianas, con los nombres cambiados, va contando cómo son los procesos que llevan a cabo los forenses para descubrir, primero, quién es el muertito, segundo, por qué se murió el muertito, tercero, pero es súper divertido, en serio que es súper divertido, no es que yo esté malito, sí lo estoy, pero es muy divertido, es un tono súper coloquial, hay un montón de procesos de desmitificación, él es simpático, y de pronto sí dice unas cosas horribles. O sea, ¿y el forense que sale en tu saga de Susunaga? Podría ser su amigo. No, pero es como de CSI, o sí, o sí investigaste algo. Justo no es como de CSI. O sea, sí. Porque aquí no hay esos recursos. Como por eso, pero los muertos tienen la palabra. Donde estaban los muertitos en CSI está más limpio que la cocina de la casa de cualquiera de nosotros. Eso mi cocina está muy limpia. Muy limpia. Discúlpeme. Combustión espontánea, pruebas de ADN,
El asunto de las larvitas, de los bichitos, de Ay, las qué mosquitas. agradable, qué divertido, qué bonito. Pues, le ha tocado hacer exhumaciones, cómo se hacen las exhumaciones, cómo se le pierden los muertos. Hay historias de cómo el que se le perdió o cómo la que le Imagínense, ya le perdí a su muertito. le avisan a alguien, oiga, su pariente se murió y luego el pariente aparece. Cosas por el estilo, pero que además son no solo ocurrencias, no solo anécdotas, sí está contando y sí está explicando cómo es ese proceso, y de hecho empieza con algo que a mí siempre me intrigó muchísimo. Empieza diciendo, yo quería ser sacerdote y luego me metí a estudiar medicina. ¿Por qué un médico que estudia para salvar vidas de pronto se dedica a tratar con muertos? Y respondiendo a esa pregunta es como empieza el libro, ¿no? Ah, suena bien. Yo creo que, aunque sí es así como medio macabro y tiene un humor negro bastante penetrante, como ciertos olores que describe que ya nunca se quitan en la vida, es muy disfrutable. Los muertos tienen la palabra. Los muertos tienen la palabra, de Philippe Boxo. Vámonos a lo que sigue. Vámonos a ver quién nos presenta su librería. El Astillero Libros es una librería independiente que tiene 10 años de dar servicio de venta de libros, hacer recomendaciones y círculos de lectura, conversatorios, charlas, presentaciones de libros, actividades de lectura para infancias. Desde el inicio ha sido un proyecto en torno a la cultura escrita, un lugar de encuentro que busca fortalecer a una comunidad de lectores a partir de diversos intereses. Promovemos libros de literatura, de artes y de humanidades. Damos mucha relevancia a libros escritos por mujeres y de feminismo. También los que tratan sobre ciencia, cuidado del medio ambiente o que hablan de minorías y diversidad. Las editoriales pequeñas, independientes y los fanzines tienen un lugar especial en nuestros estantes. Me gusta el concepto de librerías de barrio como sinónimo de librerías independientes porque me hace pensar en que son espacios no solo para personas de una zona, sino un lugar local que tiene una identidad especial, que la gente que asiste la reconoce y la apoya porque no quiere que deje de existir. Un lugar en el que las personas se sienten a gusto y lo hacen suyo. Acuérdense de contarnos si van a librerías de barrio, cuáles son las librerías de barrio que ustedes frecuentan, dónde están, invítenos para que podamos seguir apoyándolas y que las demos a conocer en toda la República. Jorge Alberto, di algo mientras llego a los comentarios porque ya me perdí, oye. A ver, esto es una confesión. Sí tenía algo que decir. Me gustan las librerías gigantes, esas que parecen casi centro comercial, porque me paseo muchísimo y entonces sufro mucho porque además ahí se supone, y supone es importante, que los libros están bien acomodados. Nunca están bien acomodados, los libros se acomodan siempre en todos los lugares a los que yo he ido a una librería, de maneras en teoría objetivas, pero siempre acaban siendo medio arbitrarias. Pero me gustan todavía más las librerías chiquitas, las chiquititas, en donde, más allá que un asunto de la industria editorial, haya un asunto de un librero que diga, yo quiero tener estos 5, 6, 10, 50, 100 libros en mi librería. Había incluso una propuesta de Barico de una librería en la que nada más había 100 títulos, los que él quería, y esos 100, y luego cuando llegaba otro que le interesaba, pues tenía que sacar alguno, ¿no? Y entonces esas librerías pues como que ya van con recomendación incluida. Pues vamos con ustedes que nos regalan sus opiniones, sus comentarios, que nos escriben. Siempre estamos atentos, en el chat en vivo también estamos ahí, así que sigan escribiéndonos, den sus likes, compartan que aquí se habla de libros y también suscríbanse, por supuesto. Jorge Alberto, ahí te voy. A ver. Alejandra Gallardo dice, qué enorme gusto saber que ya comenzó la nueva temporada, disfruto mucho sus conversaciones y será más en este mundo de locura. Mayra, te vi en la fil y escucharte con tan buenos escritores fue muy estimulante. A leer ahora sus recomendaciones. Muchísimas gracias. Andrea Kenia Sánchez dice, qué gusto que vuelve la tertulia. Javi Robles nos comparte un montón de cosas. Javier dice,
Empezando a leer Lo que no tiene nombre. Es una chulada literaria, aunque devastadora por el tema que trata. Sí, sí. Acabo de leer Nagori, libro de no ficción, donde la autora hace una reflexión sobre lo que implica la transición entre estaciones y la vida, entre otras cosas. Aprendí que hay lugares que tienen 3 o 2 estaciones y otros donde en 4 estaciones se pueden ubicar hasta 24 periodos distintos. Haciendo especial énfasis en el concepto Nagori de nostalgia por la conclusión de una época. Ah, mira, Nagori se llama. Bien. ¿Y cuántas estaciones tenemos en la Ciudad de México? Como que todas el mismo día. Todas. Y Javi Robles nos propone, nos dice, para la sección spoilers, el cielo es azul, la tierra es blanca y la policía de la memoria. No sé qué tanto, ojalá Kawakami fuera muy súper recontra leída, es muy leída, pero no sé si ahí sí le estaríamos echando a perder a muchos más el librito. Y Heidi nos comentaba otro libro sobre paternidad, que tú creo que alguna vez lo platicaste, Literatura Infantil de Alejandro Zambra. Y dice que le gustaría que platicáramos del nuevo libro de Jorge Alberto. Pues eso ya sucedió en el programa anterior. Así es. Porque, justo dice, viéndolos en diferido, lo siento, Mayra, pero hoy voy con Carlos Ruiz Zafón. Es insuperable. Y las próximas semanas también, como hoy, Team Jorge Alberto. Y luego, Diana Castillo, mira, léete todos los de Diana Castillo, Vale, son varios. No vayas a, o sea, dedos Confieso mágicos. que no había leído Pedro Páramo. Vi la película y después leí el libro. Por supuesto, me encantó. Debe ser interesante ese proceso. Salió la película para todos los detractores. Ya dijimos nosotros por qué no la queremos ver, pero todos los que, ¡ay, cómo tocaron a Arulfo! Cuando salió la película, las ventas, y tengo mis datos, las ventas de Pedro Páramo subieron un montón. de una manera brutal. Y varias anécdotas de gente que estamos en los libros y tal. Muchos chicos jóvenes con Pedro Páramo bajo el brazo. Está muy bien eso. Lean Pedro Páramo. Sí. Jorge Alberto, leí ese libro de La sombra del viento. Se lo dejaron a leer a mi hija y lo leí yo también. Me gustó mucho. Pues síganse. Síganse porque es precioso. Tetralogía. Gracias, chicos, por estar de regreso. Se nota que soy su fan y una gran lectora. Mayra. ¡Ey! Estoy leyendo El infinito en un junco de Irene Vallejo, que una vez comentaste en qué estoy leyendo. Síganse con La invención de todas las cosas de Jorge Volpi. Se van a dar un pasón así de ficción y de historia, de que, bueno, van a acabar mal, pero me lo van a agradecer. Y hola Mayra y Jorge Alberto, ya los extrañaba. Justo estaba por escribir un correo preguntando por este programa. Bienvenido, siempre con un enorme gusto de verlos, oírlos. Y no le pico nada, porque si le pico seguro se echa a perder algo. No, pues le pones mostrar y leer más. libros Está recomendados. Viejito. Un abrazo a los dos. A ver, sí puede, sí puedo. puedes. Alejandro Sí. Peláez dice, no, ya mis lentes son... ¿Cómo me caen bien los dos? Se me fue muy rápido. Somos re simpáticos, ¿verdad? ¿Cómo? Team Jorge Alberto, porque amé ese libro, evidentemente. Excelente video y muchas gracias por el tiempo establecido para mostrar a la librería el arte de leer. Un saludo desde Tehuacán, Puebla. Ay, abrazos hasta Tehuacán. Hola, qué gusto verlos nuevamente. Estoy leyendo El murmullo de las abejas de Sofía Segovia y justo terminé de leer El tercer paraíso de Cristian Alarcón. Bueno, El murmullo de las abejas cumple 10 años, ahora en mayo, si no me equivoco, junio, cumple 10 años. De vender y vender y vender. Muchísimo. Lectores. Y en otros en el idioma en inglés también le está yendo muy bien. Y El tercer paraíso, a doña platicamos Sofi. aquí con Cristian, ¿no? A doña Sofi, no, a Cristian no lo tuvimos. Ay, ¿cómo no? No. ¿Y entonces de qué lo conozco? Pues ¿Y será por qué tu lo amigo. entrevisté? Pues porque te cayó bien. Yo creo que sí. No. Bueno, yo creo que sí. No. Si usted lo recuerda, apóyeme. Y Team Jorge Alberto. Interesantes datos sobre las arañas, nos dice Isabel Rodríguez Rodríguez. Ay, cuando platicamos no sabía con Nayeli. algunos. Y Alberto Díaz nos dice, hola contertulios, listo para la nueva emisión. Pues ahí están ustedes, síganos escribiendo, díganos qué están leyendo, díganos qué libros quieren para el spoiler, díganos de su librería de barrio y díganos muchas cosas más porque vamos a seguir la conversación ahí, porque ahorita ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir, Jorge Alberto, hay que ir por los niños. Sí, ya, hace prisa. Vámonos. ¿Y qué? ¿Cómo nos vamos? Ay, Jorge, Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto, Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes. ¿Qué le hace la sal a tu cuerpo? ¿Por qué el consumo de azúcar, grasas y sal se considera el origen de una pandemia? ¿Qué pasa con los sustitutos de azúcar? ¿Sabes que consumes veneno? ¿Cuáles son los autos más inseguros y cuáles no cumplen con las normas mexicanas? ¿Cuáles legisladores y gobiernos
han servido a la industria de la comida chatarra y cómo consumir de manera más sostenible y sustentable. Un grupo de especialistas de la organización ciudadana El Poder del Consumidor tiene esas y otras respuestas a las preguntas más comunes de cualquier persona. No te pierdas En Defensa del Consumidor, un programa donde importan tus derechos.